Listo. Hoy día entonces vamos a avanzar este tema, que es la anatomía aplicada del periodonto. Vamos a hablar sobre los diferentes componentes del periodonto, pero no lo vamos a mucho enfatizar, porque este tema hay una materia, ¿no?, que avanza lo que es la materia de periodoncia, pero vamos a enfatizar algunos aspectos que son muy importantes desde el punto de vista de la oclusión. Deben tomar en cuenta que todas las materias de su curso de tercer año están interrelacionadas y tienen que verlo de manera integral. No podemos separar las diferentes materias y tratar de aprender de forma aislada, sino tenemos que, aunque van pasando por diferentes rotes o van pasando diferentes materias, siempre deben relacionarlo con las demás materias de este curso de tercer año. Entonces vamos a ver. Vamos a un poquito repasar sobre algunos aspectos básicos, pero me voy a enfatizar más en los aspectos que nos interesa desde el punto de vista de la oclusión. Como saben, el, el periodonto, desde un punto de vista etimológico, significa peri, alrededor, y odontos, diente. Es decir, el periodonto se está refiriendo a todos los tejidos que están alrededor del diente. Está conformado por dos tipos o por dos tipos de tejidos: el periodonto de protección, o también llamado unidad dentogingival, que principalmente, como vamos a ver, está representado más por lo que es la encía, y la unidad dentoalveolar o periodonto de inserción, el cual ya está representado por el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. La unidad dentogingival, como les decía, la encía, principalmente vamos a ver que hay dos tipos de encía: la encía libre o adherida, que está alrededor de los dientes, como su nombre indica, está adherida al hueso alveolar y se encuentra cubriendo el cuello de los dientes, el cuello anatómico de los dientes. Y tenemos la encía interdental, la cual se encuentra en los espacios interdentales. Esta encía no vamos a profundizar más, porque esto ya lo van a profundizar, o tal vez ya lo han llevado en periodoncia, porque la encía misma está constituida por cierto tipo de fibras eh, que hacen que se adhiera, ¿no?, a la superficie ósea y a la superficie dentaria. Y también consta del surco gingival y muchos aspectos, ¿no?, que eso lo profundizan más en la materia de periodoncia. La unidad dentoalveolar, que está constituida, como les decía, por el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. La función de esta unidad dentoalveolar principalmente va a tener cuatro tipos de funciones: soporte, nutritiva, función formativa y función sensitiva. Las fibras del periodonto. Hay principalmente cuatro tipos de fibras por los cuales está constituido: las fibras de la cresta alveolar, fibras horizontales, fibras oblicuas y fibras apicales. A ver, por favor, desactiven su micrófono. A ver, voy a desactivar, si no. Por favor, desactiven su micrófono. Desactiven su micrófono, por favor. Continuaremos. Si ya levantó la mano Heidi, ¿tiene alguna pregunta? Ya continuamos. Entonces, por estos cuatro tipos de fibras está formado el ligamento periodontal.
Es un tejido laxo altamente vascularizado y celular donde predominan los fibroblastos. Y principalmente estos fibroblastos producen fibras colágenas y sustancias, todas las sustancias que se encuentran dentro del ligamento periodontal. Y en esta parte es donde vamos a un poco más enfatizar de las 4 funciones que presenta el ligamento periodontal, que son funciones físicas, nutricionales, sensoriales, formativas y de remodelación, que seguramente ya conocen. Vamos a enfatizar principalmente 2 funciones que están muy en relación con lo que es la oclusión. ¿Ya? Son las funciones físicas. Dentro de estas funciones físicas también están el sostén mismo del diente, sostiene y soporta a las piedras dentarias, pero vamos a ver que una función muy importante también que está en las funciones físicas es que transmite las fuerzas oclusales que son generadas durante los movimientos mandibulares. Lo vamos a enfatizar más adelante esto. Está también la función formativa y de remodelación, gracias a que tiene vasos sanguíneos, es altamente vascularizado, inervado y tiene células especializadas como los fibroblastos. Pueden formar y remodelar ciertos tejidos, principalmente como el tejido óseo y el cemento radicular. También tiene funciones nutricionales por su misma vascularización. Va a nutrir tanto, especialmente al tejido óseo y también al cemento radicular. En casos, por ejemplo, cuando se forma nuevamente el tejido, cuando hay cierto tipo de lesiones. Y también tenemos una función sensorial, que es la función propioceptiva. Entonces, de estas 4 funciones, lo que más voy a enfatizar es la función física y la función sensorial, que está más en relación con lo que es la oclusión. Entre la función física habíamos dicho que principalmente va a transmitir las fuerzas masticatorias hacia los demás tejidos. Durante la masticación se generan fuerzas masticatorias realmente con un valor muy alto, que si solamente se concentraran en las piedras dentarias, entonces causarían mucho daño. Pero a través del ligamento periodontal, estas fuerzas físicas que se generan durante la masticación se transmiten a los otros tejidos. Se transmiten al hueso, al maxilar superior, al maxilar inferior, y también se van a transmitir a la articulación temporomandibular. Aquí, por ejemplo, podemos recordar un principio muy importante de la oclusión, que es la oclusión mutuamente compartida. Y justamente en este aspecto, en este principio, eh, entra esta función importante del ligamento periodontal, que es la de poder transmitir estas fuerzas masticatorias. La oclusión mutuamente compartida es ese principio de la oclusión orgánica que nos dice que todas las fuerzas masticatorias que se generan durante los diferentes movimientos mandibulares, durante la función masticatoria, se transmiten no solamente a un solo tejido, no solamente a las piedras dentarias, sino a través del ligamento periodontal, se transmiten a los huesos, maxilar superior, maxilar inferior, y estas fuerzas también son compartidas a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, cuando se cumple este principio, cuando las fuerzas masticatorias se están transmitiendo, se están dividiendo, podemos decir, en estas estructuras, entonces podemos decir que no van a haber ningún tipo de condición patológica, ni a nivel dentario, ni a nivel del ligamento periodontal, ni a nivel de la articulación temporomandibular. Cuando este principio no se cumple, entonces ya podemos ver diferentes tipos de patología o traumas a nivel dentario, a nivel del ligamento periodontal o a nivel de la ATM. Entonces, en este aspecto, una de las funciones importantes del ligamento periodontal es ese, de transmitir las fuerzas masticatorias hacia los demás tejidos vecinos. Acá, por ejemplo, podemos ver que dado la arquitectura especial que tienen las fibras del ligamento periodontal,
las fuerzas que están sometidas, que son generalmente de presión durante la masticación, ya sean como por ejemplo acá fuerzas verticales y también hay fuerzas tangenciales laterales a las cuales está sometida. Estas fuerzas generalmente son fuerzas de presión, donde principalmente las piezas dentarias inferiores van a presionar contra las piezas dentarias superiores, pero por la disposición de las fibras del ligamento periodontal, estas fuerzas que son de presión son transmitidas al hueso bajo formas de fuerzas de tracción, que son menos dañinas. Para entender esto, eh, podamos, imaginémonos, o aquí por ejemplo en el gráfico, vemos que el diente, la pieza dentaria, no se encuentra directamente en contacto con el hueso alveolar, ni siquiera en el ápice. Está separada del hueso alveolar por el ligamento periodontal, que en sí es muy delgado, ¿no? No mide ni medio milímetro, 0.25 milímetros, dicen, ¿no? Muchos autores hasta 0.30 milímetros. Entonces, sumamente delgado, pero no está en contacto con el tejido óseo en condiciones normales. Entonces, y el hecho de que sus fibras del ligamento periodontal están dispuestas en esta parte especialmente, son fibras horizontales y mayormente son fibras oblicuas. Entonces, debido a que, por ejemplo, una fuerza que viene, una fuerza masticatoria vertical, va a ejercer una fuerza de presión sobre esa pieza dentaria, pero por esa disposición de las fibras del ligamento periodontal, esta presión no se transmite de esa misma forma hacia el hueso. Es como que, imagínense que está suspendido por ciertas cuerdas, que son esas fibras del ligamento periodontal. Entonces, cuando se somete a presión, esa presión por estas fibras del ligamento periodontal se transforman en fuerzas de tracción y esas fuerzas de tracción son transmitidas hacia el hueso. Entonces, esto mismo ya evita que se causen cierto tipo de daños que ocurrirían, por ejemplo, en caso de que las fuerzas se transmitieran en forma de presión. Ya, entonces ese aspecto es muy importante. Las fuerzas que generalmente son de presión durante la masticación, gracias a la disposición de las fibras del ligamento periodontal, se transmiten en forma de fuerzas de tracción, se convierten, si vale el término, esa fuerza de presión, gracias a la disposición de las fibras del ligamento periodontal, se va a transformar en fuerzas de tracción. Y es así como se va a transmitir hacia el hueso alveolar, tanto del maxilar superior o el maxilar inferior. Entonces ven que realmente es muy importante, ¿no? La función del ligamento periodontal. La otra función que es muy importante, que vamos a enfatizar también, que está muy en relación a la oclusión, a la función masticatoria, es la función de sensitiva y generalmente estamos refiriéndonos a la función propioceptiva. Y desde este punto de vista, el ligamento periodontal cumple dos funciones principales. Primeramente, va a proporcionar información táctil sobre la textura de los alimentos. Si se han dado cuenta, cuando colocamos, por ejemplo, un alimento de cualquier textura, de cualquier tamaño, de cualquier dureza, nuestros dientes son capaces de poder reconocer este tipo de los alimentos y entender su dureza, su textura. Fácilmente a través de esta función propioceptiva, solamente contactando con nuestros dientes, podemos saber, incluso aunque el alimento o lo que tengamos en la boca sea tan pequeñito, podemos llegar a darnos cuenta de su textura y de su tamaño y de su dureza. Esa capacidad propioceptiva está proporcionada principalmente por fibras nerviosas de tipo propioceptivas que se encuentran en el ligamento periodontal principalmente. Estas fibras también se encuentran a nivel de la articulación temporomandibular, pero principalmente podemos nosotros
entender este tipo de dureza, de textura de los alimentos, gracias a la gran cantidad de fibras que existen en el ligamento periodontal de todas las piezas dentarias. ¿Ya? Y la otra función importante es de transmitir información sensorial periférica necesaria para el control de las funciones motoras. Por ejemplo, si muerdes un alimento que tiene una dureza que podría lastimarte, a veces, por ejemplo, cuando estamos comiendo un alimento, por ejemplo, el arroz o el trigo, a veces viene con ciertos granitos de piedra y fácilmente gracias a esta función propioceptiva, podemos fácilmente sentir que existen esos granitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Como respuesta a que encontramos ese tipo de alimentos, nuestro sistema nervioso autónomo reacciona rápidamente a través de arcos reflejos y evita de que podamos en ese momento ejercer una presión excesiva, que si no tuviéramos esta función de propioceptiva y de transmitir esa información sensorial para que nuestros músculos masticadores puedan ser regulados, podríamos causarnos daño en las piezas dentarias y en los demás tejidos. Entonces, todo eso funciona de manera inconsciente. Por el sistema autónomo está dirigido este sistema o esta sensibilidad propioceptiva que gracias a esas terminaciones nerviosas que tenemos en todos los ligamentos periodontales, todas las piezas dentarias, podemos, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Para nuestros tejidos de nuestra cavidad oral, ya que a nuestra cavidad oral podemos ingresarnos diferentes tipos de alimentos que pueden tener este tipo de partículas que nos podrían causar daño. Ahora, se imaginarán, cuando por ejemplo las personas pierden piezas dentarias y aunque las puedan reemplazar, por ejemplo, con implantes, que es lo más cercano a las piezas dentarias, entonces se imaginarán que perdemos esta capacidad sensitiva propioceptiva. Cuanto menor cantidad de piezas dentarias uno tiene, entonces tiene menor sensibilidad propioceptiva. Entonces, una persona que ya no tiene piezas dentarias, que es desdentado total, prácticamente no tendría esta sensibilidad propioceptiva, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia también de esa función propioceptiva del ligamento periodontal. Hablemos sobre un aspecto muy importante que está en relación con lo que es el ligamento periodontal, que es la movilidad dental. Cuando hablamos de movilidad dental, tenemos que distinguir entre una movilidad fisiológica y una movilidad patológica. En condiciones fisiológicas, las piezas dentarias tienen una cierta movilidad fisiológica que es casi imperceptible. Principalmente va a ser una función o una movilidad llamada de intrusión y de extrusión, pero que es imperceptible, gracias a que el ligamento periodontal es como un colchón, como una esponjita, que cuando hacemos presión con nuestras piezas dentarias, entonces disminuye el volumen del ligamento periodontal. Cuando cesa la presión, vuelve a su volumen el ligamento periodontal y esto hace que la pieza dentaria presente esa movilidad fisiológica, ya en condiciones normales. Pero también podemos encontrar movilidades de tipo patológica que van a deberse principalmente a dos causas. Una que va a ser por la enfermedad periodontal y la otra que va a ser causada por el trauma de oclusión. Y justamente después de explicar la movilidad dental, vamos a hablar más sobre el trauma de la oclusión. Cuando hablamos de movilidad dental causada por enfermedades periodontales, ¿cómo podemos distinguirlo por lo que es el trauma de oclusión? La enfermedad periodontal generalmente va a estar relacionada con placa bacteriana, con gingivitis, con presencia de cálculos dentarios. En cambio, el trauma de oclusión podemos observarlo en piezas dentarias que aparentemente están sanas, en encías que están sanas, aparentemente, donde la higiene dental de la persona es adecuada, pero encontramos movilidad dental en ciertas piezas dentarias. Y esto
el trauma de la oclusión principalmente va a estar relacionado con lo que son las interferencias. Interferencias que no han sido eh, eh, corregidas o que el organismo no se ha podido adaptar. El organismo tiene cierta capacidad de poder adaptarse a las interferencias por cambio de posición de la mandíbula principalmente, por un mecanismo de adaptación del sistema neuromuscular, por una programación neuromuscular que se llama. El organismo esquiva, podemos decir, estas interferencias y por tanto se evita este trauma de oclusión. Pero cuando no ocurre eso, entonces el trauma persiste, la interferencia persiste en ciertas piezas dentarias que van a causar trauma de oclusión que si no es corregido, entonces pueden llevarnos a una movilidad de tipo patológica. La diferencia entre la enfermedad periodontal y el trauma de oclusión es que la movilidad dental causada por enfermedad periodontal es casi irreversible. Cuando una persona presenta movilidad dental debido a la reabsorción de ósea que se ha producido por la enfermedad periodontal, que ha sido generalmente de tipo crónico, por la recesión gingival, aunque el paciente reciba ya un tratamiento de limpieza, de profilaxis y de retiro de los cálculos dentales, generalmente ya no va a recuperar su estabilidad de las piezas dentarias. Por eso, este tipo de movilidad patológica causada por enfermedad periodontal es muchas veces denominado irreversible, salvo que se haga una cirugía, ¿no? Una cirugía periodontal donde se coloquen injertos de hueso y otros tipos de procedimientos. Pero, digamos así, en condiciones naturales, sin intervención quirúrgica, esa movilidad dental es irreversible. En cambio, el trauma de la oclusión producido por, o la movilidad dental causada por trauma de oclusión es de tipo reversible, porque ha sido la movilidad dental causada por trauma de oclusión es generalmente de tipo agudo, que ha sido causado por ese tipo, por la interferencia, y cuando corregimos la interferencia, entonces la pieza dentaria puede volver a su estabilidad anterior, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias entre la movilidad dental causada por enfermedad periodontal y por el que es por trauma de oclusión. Ahora, otro tipo de movilidad también que no está dentro del grupo de los patológicos es la movilidad dental causada por movimientos ortodónticos. Los tratamientos ortodónticos generan también fuerzas sobre las piedras dentarias y estas fuerzas generadas por los aparatos ortodónticos están destinadas a poder alinear las piedras dentarias, pero durante el transcurso del tratamiento de ortodoncia, los dientes van a presentar cierto grado de movilidad, que no es considerado ni fisiológico ni patológico, sino que es una consecuencia que es inevitable de esos tratamientos de ortodónticos, pero que debido a que son regulados de una forma que no exceda el límite, que no sean fuerzas dañinas que causen una movilidad de tipo patológica, entonces el organismo se recupera a través de principalmente de dos funciones que son que principalmente están dadas en el hueso, en el tejido óseo, que son por un lado la reabsorción y por el otro lado la posición. Esos dos mecanismos que son fisiológicos dentro del tejido óseo. Entonces, las piezas dentarias, después de un tratamiento ortodóntico, recuperan su estabilidad. Y también porque generalmente después de que les retiran los aparatos ortodónticos, se les coloca unas férulas para estabilizar las piezas dentarias y a través de ese proceso de aposición de hueso, otra vez las piezas dentarias recuperan su estabilidad. Entonces, esos tres tipos de movilidad tenemos que saber distinguir cuando no nos estamos frente a un paciente y podemos encontrar ese signo de movilidad dental. Principalmente tenemos que diferenciar entre movilidad patológica y movilidad y movimiento ortodóntico, ¿no? Que no es muy complicado de diferenciar. Lo que sí habría que diferenciar entre movilidad por enfermedad periodontal y por trauma de oclusión. Como les dije,
tienen diferentes características, ¿no? Entonces, finalmente vamos a tocar este punto muy importante, que es el trauma de oclusión o trauma oclusal. El ligamento periodontal, al igual que los demás tejidos del sistema estomatognático, tiene también esa capacidad de adaptación, tiene ese mecanismo de adaptación, el cual le permite adaptarse a cierto tipo de fuerzas que son ejercidas sobre él durante los movimientos masticatorios o durante movimientos parafuncionales. Pero la capacidad de adaptación del ligamento periodontal, principalmente, a estas fuerzas a las cuales está sometida, va a depender de tres aspectos. Primero va a depender de la magnitud de la fuerza. Se sabe que cuando las fuerzas, por ejemplo, en los tratamientos ortodónticos, son fuerzas discontinuas y son fuerzas discontinuas, en comparación con lo que son fuerzas continuas y de mayor magnitud, las fuerzas discontinuas y de menor magnitud son menos dañinas. En cambio, cuando la fuerza es de mayor magnitud y es continuo, entonces puede causar daño en el ligamento periodontal, de tal forma que no puede recuperarse de ese tipo de fuerzas. Entonces, este mecanismo de adaptación también es usado por los tratamientos o por los aparatos ortodónticos, que generalmente se trata de usar este tipo de fuerzas, fuerzas intermitentes y de baja presión. Incluso para poder medir la fuerza que se está ejerciendo con estos aparatos ortodónticos, se usa un aparato que se llama dinamómetro para medir, por ejemplo, un resorte que va, o un alambre que va a ejercer una fuerza sobre la piedra dentaria, cuánta fuerza tiene para ver si no excede la capacidad que tiene el ligamento periodontal de poder adaptarse. Entonces, va a depender de la magnitud de la fuerza, también va a depender de la dirección de las fuerzas. Se sabe que el ligamento periodontal puede soportar mejor las fuerzas verticales en comparación con las fuerzas tangenciales. Las fuerzas tangenciales son más lesivas para el ligamento periodontal en comparación con lo que son las fuerzas verticales o axiales, que puede soportar de mejor forma. También va a depender de la duración y frecuencia. Esto muy en relación con lo que es la magnitud, como les decía, en aquí entraría lo que son las fuerzas intermitentes y las fuerzas continuas. Las fuerzas intermitentes, entonces, no causan daño en el ligamento periodontal. El ligamento periodontal puede adaptarse a ese tipo de fuerzas. En cambio, si esas fuerzas son continuas, entonces a ese tipo de fuerzas el ligamento periodontal no puede adaptarse fácilmente. Y entonces podemos entrar a un estado de patológico. Entonces, la capacidad de adaptación del ligamento periodontal va a depender de la magnitud de fuerza, de la dirección de las fuerzas y de la duración y frecuencia de las fuerzas. Ahora, ¿qué pasa cuando esta capacidad de adaptación se sobrepasa? Entonces entramos a lo que es el traumatismo de oclusión. Cuando las fuerzas oclusivas exceden la capacidad de adaptación de los tejidos, entonces se va a producir una lesión a nivel ístico, a nivel de los tejidos, de todos los componentes del tejido periodontal, se van a producir ya lesiones que van a ser ya casi irreversibles, lo cual ya va a llevarnos a un trauma de la oclusión. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos dos conceptos. Hay un mecanismo de adaptación. El ligamento periodontal, el tejido periodontal tiene ese mecanismo de adaptación. Pero para que el ligamento periodontal pueda adaptarse a estas fuerzas a las cuales constantemente está sometida, fuerzas, como les dije, dos tipos, fuerzas masticatorias y fuerzas parafuncionales, constantemente está sometido. Va a depender de la magnitud de la fuerza, la dirección de las fuerzas y la duración y frecuencia de las fuerzas.
Cuando en estos tres aspectos la capacidad de adaptación del ligamento periodontal es superada, entonces vamos a entrar al otro aspecto que es el trauma de la oclusión. Cuando pasamos ese límite de adaptación del ligamento periodontal, entramos a lo que es trauma de oclusión. Entonces, el trauma de la oclusión eh, ya prácticamente se caracteriza porque dos aspectos. Uno, no hay una correcta oclusión, ¿ya? Y el otro aspecto, ya hay lesión de los tejidos periodontales. Esas son las dos características del trauma de oclusión. Hay una maloclusión, que vamos a colocarlo ahí entre paréntesis como la interferencia, ¿ya? Sabemos que una oclusión correcta, una oclusión ideal, se caracteriza porque tiene que tener una oclusión céntrica o debe estar en una posición de máxima intercuspidación. Es decir, debe haber el mayor número de contactos. Esto en oclusión. Ahora, cuando ese número de contactos disminuye e incluso puede llegar solamente a concentrarse la fuerza en una o dos o tres piedras dentarias, entonces a ese tipo de oclusión o a ese tipo de relación, cuando entramos en oclusión, ya le denominamos interferencia. Frente a la interferencia, el organismo puede tratar de adaptarse, pero si no logra adaptarse, entonces esa interferencia va a causar un trauma de oclusión, donde ya va a haber esta maloclusión y va a haber también esa lesión del tejido, de los tejidos periodontales. El trauma de oclusión se puede clasificar en dos grupos. Un grupo puede ser de tipo agudo, el otro de tipo crónico. Esto de acuerdo a la evolución, ¿no?, del trauma de oclusión. Un trauma de oclusión, por ejemplo, de tipo agudo, es aquel que ocurre rápidamente, por ejemplo, cuando el diente, por ejemplo, una piedra dentaria ha sufrido un golpe repentino. También en este aspecto se encuentran, por ejemplo, cuando un paciente ha sido intervenido por un odontólogo que ha realizado, por ejemplo, una obturación o ha instalado una corona o un puente, pero que no ha tomado en cuenta varios aspectos de una correcta oclusión y por tanto ha generado interferencias por un sobrecontorneado de la obturación o de la corona o del puente. Entonces, esto va a generar una interferencia y va a causar un traumatismo oclusal agudo. El paciente puede sentir al principio dolor a la presión, a la percusión. Si no se corrige eso, si el organismo tampoco puede adaptarse a esta interferencia, entonces va a venir después lo que es lesión de los tejidos, puede haber incluso movilidad dental, como habíamos mencionado anteriormente. Es el traumatismo agudo. El traumatismo crónico ya es, o el trauma oclusal crónico ya es de larga data ya. Es un trauma, generalmente va a estar relacionado con cierto tipo de patologías, como por ejemplo el bruxismo. ¿Ya? Entonces, el traumatismo agudo o oclusal crónico ya es de larga data y generalmente está relacionado a enfermedades como el bruxismo. El traumatismo agudo está muy en relación con lo que el operador realiza o, por ejemplo, con un traumatismo que haya recibido una persona porque no se ha realizado una correcta restauración o una correcta obturación. Eso en cuanto a traumatismo oclusal agudo y traumatismo oclusal crónico. Si hablamos del traumatismo oclusal desde otro aspecto, hablamos del traumatismo oclusal primario y el traumatismo oclusal secundario. ¿Ya? El primario, como aquí vemos, por ejemplo, en la figura, está muy en relación, por ejemplo, con lo que es el traumatismo oclusal agudo. Se puede deber a restauraciones que están muy sobrecontorneadas, elevadas,
Y en cambio el traumatismo oclusal secundario puede deberse a fuerzas ortodónticas mal empleadas. Como les dije, por ejemplo, si el ortodoncista no toma en cuenta que la capacidad de adaptación que tiene el ligamento periodontal se debe generar fuerzas de tipo discontinuas, fuerzas de tipo intermitentes, que no excedan cierto nivel de fuerza, entonces puede producir traumatismos oclusales de tipo secundario. Puede exceder la capacidad de adaptación del ligamento periodontal y en vez de realizar un buen tratamiento, puede causar ya diferentes tipos de iatrogenia debido a un trauma de oclusal secundario, que generalmente va a estar relacionado con tratamientos ortodónticos mal realizados, donde se están empleando de una manera inadecuada las fuerzas que ejercen estos aparatos de ortodoncia. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El trauma de oclusión, que es muy importante que podamos entenderlo. Con esto finalizaríamos lo que es aquí, por ejemplo, un poquito más para entender mejor el trauma de oclusión primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Por ejemplo, el trauma de oclusal primario generalmente se va a producir en piezas dentarias que están, claro, piezas dentarias y su hueso alveolar y el ligamento periodontal que están en condiciones, podemos decir, fisiológicas, normales. Aquí, por ejemplo, vemos una altura ósea adecuada, una posición adecuada de la encía insertada, una relación coronoradicular adecuada. Es decir, estas piezas dentarias, juntamente con sus tejidos periodontales, están en condiciones fisiológicas ideales. Cuando se ejercen cierto tipo de fuerzas oclusales lesivas, van a causar trauma de oclusión primario. Como les dije, generalmente van a estar relacionados esto con las obturaciones deficientes, las coronas y puentes sobrecontorneadas, que van a generar estas interferencias y van a causar un trauma de oclusión primario. El trauma de oclusión secundario también está relacionado, aparte de lo que es los tratamientos de ortodoncia, también van a estar relacionados con problemas ya preexistentes en lo que es en los tejidos periodontales. Por ejemplo, aquí vemos ya la altura del hueso está disminuido, así también la encía ha presentado una gran eh, eh, retracción y vemos cómo la raíz ya está descubierta. Entonces, cuando sobre esto se generan ciertas fuerzas lesivas, ya denominamos trauma de oclusión secundario. Y también acá el hueso está muy reabsorbido, aunque la encía está todavía cubriendo la raíz de las piedras dentarias, pero ya no tiene un buen soporte, una buena sujeción, porque el hueso está muy reabsorbido. Cuando se generan fuerzas oclusivas lesivas sobre estas piedras dentarias, también denominamos traumatismo de oclusión secundario. Entonces, con eso finalizaríamos este tema. Tenemos todavía un poco más de tiempo. No sé si tienen alguna consulta sobre alguna de las diapositivas, sobre algún aspecto que hemos explicado hoy día. Podemos aclarar. Si tienen consulta, estoy atento a sus preguntas. Pregunten, muchachos, no tengan miedo. Cualquier cosita que tal vez no hayan comprendido bien o alguna duda que tengan o o algo, ustedes mismos incluso pueden también aportar algo, digamos, que sepan. Hola. ¿Están Sí, ahí doctor, todavía? buen día. A ver, dime, Diego. Diego, ¿no? ¿Cuál es tu consulta? Sí, 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 doctor. Doctor, buen día. Buen día. En el caso de, Sí, te escucho. Diego, creo que tu micrófono se ha desactivado. No te estamos escuchando. Hola.
se- no lo entendí bien. Se ha cortado. A ver, ahora otra Hola. vez puedes hacer tu pregunta. Ahora sí te escuchamos. Ah, ya. Doctor, en caso de las mordidas de vis a vis, en la oclusión de vis a vis, ¿esa sería una lesión primaria o secundaria? Ya, la mordida vis a vis. La mordida vis a vis, si nos vemos, si te das cuenta, ahí se van a generar fuerzas de tipo verticales. Entonces, desde ese punto de vista, no causa, no, según lo que digamos conozco, no causa algún tipo de traumatismo. Lo que sí va a causar una mordida de vis a vis puede causar desgaste patológico de las superficies dentarias, una atrición, pero ya de tipo, ya sería una abrasión, ya sería, porque debido a que no ha establecido adecuadamente sus relaciones entre incisivos superiores e inferiores, donde tiene que haber un desbordamiento horizontal y vertical. Cuando se establece ese desbordamiento horizontal y vertical, entonces ya no se producen estas fuerzas de fricción que al principio en condiciones fisiológicas ocurre una vez que erupcionan los incisivos entre los 7 años hasta los 8 años, hay esa fricción y por eso los bordes incisales de los incisivos se desgastan. Pero si, digamos, al no haber establecido una buena relación, se da una mordida de vis a vis, lo que más va a causar es una atrición. Esto no causa un trauma oclusal porque las fuerzas que están generando estas piedras dentarias son más de tipo verticales. Y sabemos que las fuerzas que son más lesivas para el ligamento periodontal son las fuerzas de tipo tangencial o laterales. Entonces, podemos decir que en este caso, Diego, el ligamento periodontal puede adaptarse a ese tipo de relación de vis a vis. Se adapta, entonces no llega a entrar a un traumatismo oclusal. Y también porque son 4 piezas generalmente, o 2 piezas generalmente, ¿no? Los dos incisivos generalmente van a compartir también ahí las fuerzas. En cambio, si fuera solamente esa mordida vis a vis entre 2 piezas, ahí sí podría causar ya algún tipo de trauma de oclusión. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Hagan sus preguntas. No tienen que darse sin ninguna duda, no deben quedarse con dudas. Si alguna parte lo he explicado muy rápidamente, podemos aprovechar para explicar un poco más. Tenemos todavía tiempo. Este tema generalmente se lo daba junto con el tema de anatomía dentaria. ¿No? Esta vez la doctora Alguito les ha mencionado la anterior vez, pero ya para poder enfatizar más estos conceptos que son muy importantes, ya lo hemos separado este tema como un capítulo aparte, ¿no? Pero tampoco no hablamos de lo mismo, porque este tema también se habla, ¿no? Como les dije en la materia de periodoncia, pero había estos aspectos, estos conceptos que hay que enfatizar y eso ha sido, ¿no? El objetivo de esta clase. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta más. Si no hay ninguna otra consulta, entonces estaríamos finalizando la clase teórica. Y este video entonces ya lo vamos a subir al Classroom de la materia en los 3 paralelos y también se va a subir una bibliografía adicional para que ustedes puedan profundizar más sobre este tema de anatomía aplicada del periodonto. Listo, entonces, como creo que todo ya está claro, o a ver, aquí vamos a ver el chat, creo que hay algunas consultas aquí. No hay ninguna consulta. Entonces, finalizaríamos la clase. Muchas gracias por su atención, por su participación en esta clase teórica. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana con el siguiente capítulo, que otra vez van a encontrarse, ¿no? Con la doctora Lili. A ella le toca dar la siguiente teórica. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y un buen feriado. Gracias, doctor. Luego.